Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! De Links. Y aunque no lo crean, este es un video recontra especial y no necesariamente porque volvemos con las Dragon Maid, sino que de paso hacemos un regreso épico. ¿Por qué? Porque regresamos con Premier. Pero centrándonos en lo que vamos ahorita en el video de hoy, pues bueno, volvemos obviamente con las Dragon Maid. Hace meses y meses que no hemos vuelto a jugar este deck y con las cartas que han añadido y tal, y especialmente la pregunta es, ¿se puede jugar este deck aún con los Terios y la Banlit que todavía se aplican en un par de semanas más? Pues bueno, vamos a resolver esa pregunta, así que pasemos con el deck. Pero bueno, Mark, ¿qué es lo que ha cambiado en este mazo? Bueno, desde que salió la caja de Phoenix Destroyer, pues tenemos más o menos una idea de que incluso con las pocas cartas que han podido añadir prácticamente el deck, ha tenido un gran feo, si se puede decir de esta forma. Finalmente, la Dragoncella Mukama ahora tiene su versión dragón, su versión evolucionada, lo que viene siendo la Dragoncella Makambu, que no solo en el campo termina protegiendo todos tus monstruos de fusión de ser destruidos por efectos de cartas, sino que de paso esta carta, al igual que los otros monstruos Dragoncella, que también tiene sus efectos en su versión dragón cuando son descartadas, y te permite revivir a un monstruo Dragoncella ya sea en tu cementerio o en la zona desterrada. Eso sí, escucharon bien, no necesariamente tiene que ser un Dragoncella de un monstruo de efecto, sino que también te puede revivir tus monstruos de fusión. También aparte tenemos una nueva fusión que viene siendo la Dragoncella de compañía, que hay que tener muy en claro de que esta carta se puede invocar como una función de contacto. No hay necesidad de jugar la carta función de la Dragoncella, pero lo único que te pide es que necesitas a los dos monstruos dragones con su mismo atributo, ya sea por ejemplo la Makamu y la Mukama o cualquiera de los monstruos Dragoncella, pero con sus respectivas versiones dragón que tienen que ser del mismo atributo, poder invocarse. Y cuando esta carta se invoca, puede invocar desde el deck otro monstruo Dragoncella, con lo cual podemos seguir gateando los efectos sin ningún problema. Y durante la standby phase podemos invocar por fusión un monstruo Dragoncella, pudiendo barajar los monstruos que estén desterrados, así que podamos tener un acceso mucho más rápido con la Dragoncella Sheu. Y como todo eso se sigue activando en la standby phase, podemos utilizar también su efecto para poder revivir algún monstruo que tengamos Dragoncella en nuestro cementerio, algo que hace que prácticamente tú puedas llenar tu campo sin necesidad de hacer tantas jugadas. Realmente se llena el campo muy rápido, y lo malo es que al pensar tantas jugadas pues puedes perder por límite de tiempo. Lo digo por experiencia. Comenzamos esta carta, pues fácil, hacemos normal summon de la Mukama, vamos a buscar carta y vamos a buscar lo que viene siendo la hospitalidad Dragoncella. Vamos a hacer primero la invocación por enlace de lo que viene siendo Striker Dragon. Y ahora activamos hospitalidad Dragoncella porque vamos a revivir a nuestra Dragoncella del cementerio al campo. Pero Mar, si activaste el efecto, es verdad, pero solo estamos haciendo esto para tener a la Makamu en el cementerio. Ya tenemos los dos, así que queda simplemente vamos a utilizar tanto la Makamu como la Mukama, que está en el cementerio y una en el campo, para poder invocarlos sin ningún problema. De ahí vamos a activar el efecto de la Dragoncella de la compañía y vamos a invocar, puede ser prácticamente cualquiera, pero yo creo que la mejor opción siempre va a terminar siendo la criada, porque la criada nos va a terminar activando su efecto y mandando alguna de nuestras trampas del deck al cementerio, como lo puede ser limpieza Dragoncella, para cuando queramos hacer más turno, quizás mandar más cartas, podría ser muy bueno. Y ahora simplemente que va a ser enlace criada, enlace Striker Dragon, utilizamos monstruos y tenemos otra vez el sello hierático. ¿Y qué es lo que sigue después? Bueno, nuestra standby phase, vamos a activar el efecto de la compañía, vamos a invocar por fusión utilizando, bueno, invocamos a la Sheu y barajamos tanto la Makamu como la Mukama y ya tenemos un cuerpo más en campo. Y como esto se sigue haciendo en la standby phase, lo único que queda es activar el efecto de la Sheu. Podemos activar, podemos volver a tener en el campo ya sea la Mukama para buscar cartas, ya sea en el mano del cementerio, criada para mandar cartas o Mukama para buscar. Acá yo simplemente voy a invocar a la Mukama, vamos a activar su efecto y vamos a añadirnos lo que nos sea necesario. Acá con Dragoncella, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, con la cocinera vamos a activar su efecto y lo que vamos a hacer es buscar a su versión dragón, a Neraciko, vamos a buscarla y esa misma versión es la que nosotros vamos a mandar al cementerio. ¿Por qué? Porque ya tendríamos todos los materiales y de primeras ya vamos a poder hacer la fusión sin ningún problema. Aquí ya simplemente solamente queda hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Acá podemos invocar a cualquiera que tengamos en el campo. Ponte que podemos invocar, no sé, la Mukama mismo, vamos a invocarla, activamos efecto, vamos a buscar a la hospitalidad Dragoncella, vamos a utilizar la carta para hacer invocación por enlace al dragón golpeador. Activamos hospitalidad, revivimos a la Mukama, vamos a poder mandar a su versión dragón también si es que sea de paso. Aquí con ya los dos monstruos dragones que tenemos podemos volver a activar el dragón hierático utilizando tanto la Mukama como el Striker Dragon. Vamos a poder invocarlo, terminamos turno y en la próxima standby phase estaríamos haciendo prácticamente lo mismo. Invocamos por fusión, invocamos a la fusión que te niega y esa fusión que te niega en la standby phase misma puede revivir a otro monstruo que tengamos ya sea en la mano o en el cementerio. Activamos sus efectos de ese Dragon Maze, podemos buscar cartas, podemos mandar cartas al cementerio, pero te termina dejando un campo completo que siempre termina en lo mismo. Bueno, ahora sí, continuemos con repeticiones. Sí, claro, antes de continuar me gustaría hacer un pequeño disclaimer o una pequeña
un pequeño aviso. Y es que tuve una mala suerte. ¿Y en qué sentido tengo mala suerte? De que no solo que esta semana que estuve jugando Dragon Maid prácticamente estaba en la semana final en la que se reseteaba la temporada, esta season, para volver a jugar desde oro, sino que de paso he tenido esa mala suerte de que o me enfrento a rivales que haciendo estos combos prácticamente se rinden como si no tuvieran nada que hacer contra este campo, o en el otro caso en el que si me enfrentaba a oponentes fuertes pues prácticamente o perdía por límite de tiempo y era algo realmente insufrible y no quería hacerlos esperar más. Aquí como vemos, ya las bien había dicho de que no iba a hacer tanta explicación acá porque ya sabíamos prácticamente cómo era el combo y cómo iba a terminar el campo, así que aquí es donde estamos, nos enfrentamos primero contra los DDDs, que también cabe mencionar de que han recibido muy buen soporte y claro, esta era de las primeras veces que nosotros nos enfrentábamos a ellos. Aquí con el sabio invocaba, bueno, se añade a la mano el contrato oscuro y creo que lo voy a adelantar para hacerlo esto más rápido, más allá de que yo no soy experto aquí en DD. En sus péndulos juega el contrato oscuro que le permite hacer fusión, invoca el Genkes, acá seríamos a volver, se gatilla su efecto y nosotros no legamos. Que también hubiese sido esa jugada, pues no lo sé del todo, pero ya teníamos espacio para sacrificar con el sello hierático. Acá utiliza el contrato oscuro con la bruja, también hay que contar de que estas trampas, todo esto siempre terminan peleándose o bueno, haciéndole que el rival siempre pierda puntos de vida, pero también algo también hay que tener en cuenta que cuando el sello hierático se tributa a sí mismo, bueno, cuando es tributado puede invocar a un monstruo dragón del deck al campo, los invoca con 0 de ataque y 0 de defensa, así que por favor que no se les pase que siempre al monstruo que sea que invoquen, ya sea para retirar los efectos de la Dragon Maid tal, siempre pónganlos en posición de defensa, porque una partida que prácticamente yo me fregué porque sin querer los pongo en ataque pensando que iban a tenerlo, pero resulta que están en serio y les terminó regalando daño directo al rival. Acá es tirar a tirar desterrándose, tributa, bueno, invoca al Ragnarok, invoca a otro Ragnarok, tiene un montón de rangos, bueno, de niveles 8 como para hacer un exit muy bueno y justamente lo hace, pues, ¿no? Al Armagedón Oscuro con ese nombre demasiado largo, acá activa el efecto del Requiem, acá activa su efecto, desacopla, va a querer destruirme todo el campo, que realmente sí se puede hacer, pero bueno, acá estamos jugando con Droplet, así que lo vemos realmente muy difícil. Acá va a gatear su otro efecto, no se va a haber regado, acá pasa la Enphase, porque si hubiera pasado la Battlefield, pues sí vamos a poder destruir todo más, así que ¿qué queda? Vamos a tener que seguir jugando con lo que haya, porque lo que quizás siempre se complica un poco con este deck es que pasado el turno 3 en adelante, quizás volver a hacer las jugadas para tener los monstruos suficientes para poder pasar a los monstruos que tengan rival puede ser muy complejo, también teniendo en cuenta que los materiales que utilicemos como fusión y tal tienen que ser los correctos, ¿no? Acá vamos a activar el efecto de la fusión, devolviéndole la mano, se va a activar el efecto de llamada de llaves para destruirlo, pero oh sorpresa, no puede ser destruido por efecto de cartas. Acá robamos, encima ya tenemos 3 mucamas, pero ¿qué más da? También pudimos añadir la magia continua para incrementarnos más el ataque, que pudo haber sido necesario, pero bueno. Fusión, invocamos a la Sheu otra vez, así que hay que tener acá en cuenta. Contrato oscuro de la bruja, que para nuestra mala suerte también en nuestro turno sus monstruos ganan 1000 de ataque, así que no hay que olvidarse de eso. Acá ¿qué pasa? Simplemente va a pasar el turno, Standby Phase, acá vamos a hacer de vuelta fusión en Filia Regis para desterrar a este monstruo. Pero ¿qué es lo que pasa? El rival acá sí hizo una muy buena jugada, que fue que esto lo activó durante el Standby Phase y el efecto de Filia Regis solo se activa durante la main phase, así que teniendo eso en cuenta pues nos dejó en un serio problema. Acá lo destruye, paga 1000 puntos, acá va otra vez 1000 puntos, recordamos que así funcionan los contratos oscuros, acá se añade de vuelta al GD Fantasma, activa el efecto, va a destruir, va a devolver, va a ganar 1000 puntos de vida, lo puede hacer otra vez, va a destruir nuestro monstruo, nos va a querer atacar, acá limpieza de dragoncilla, siempre en el cementerio va a ser importante, desterramos, invocamos ya a cualquiera, volvemos a invocar a la Mukama, simplemente va a volver a la mano a la Enphase y seguimos. Carta oscura valiosa, devolvemos, justo tenemos un Kaiju, pero para nuestra mala suerte, al ser demonio, pues va a ganar mucho más ataque y va a ser difícil pasarlo, ¿no? Acá Mukama va a hacer su efecto, vamos a añadirnos ahora la hospitalidad de Dragoncella, acá otra vez cambio de Dragoncella, vamos a devolverlo a la mano para devolver también a la mano la fusión, acá de vuelta hacemos la fusión, invocamos otra vez Sheu, para nuestra mala suerte no lo podemos pasar, pero podemos ir haciendo jugadas hospitalidad de Dragoncella, revivimos a la compañía y termina el turno. Aquí va a destruir, nosotros los vamos a negar para que tengamos más presencia de monstruos en el campo, volvemos a tener ama de llaves, compañía, se utilizan ambos monstruos y invocamos otra vez a Sheu. Y ahora que queda, revivimos a la criada activa su efecto, no lo vemos necesario, también les digo, porque yo también me estaba quedando sin tiempo para cuando estaba realizando todo esto. El Genghis va a invocar ahora a su Didi de nivel, bueno, de cantante 2, pero va a hacer ahorita a su triple y Rey del Abismo, va a activar su efecto, lo encadena con fantasma para seleccionar a su otro monstruo Didi para mandar otra copia, pone las escalas, aunque ya de por sí ya tiene muy poca vida, va a devolver al abismo Ragnarok. Y como les dije, es que o era él o era yo, pero ganamos porque se le acabó el tiempo.
Bueno, segunda partida y creo que si algo voy a ser sincero y es que creo que todas las partidas vamos a estar de turno 1 para nuestra curiosa suerte, aunque sea eso sí no estaba mal, pero bueno. Nos enfrentamos contra Blue Eyes, ya el combo se lo saben, aunque aquí tuvimos que hacer una variación. ¿Por qué? Porque arrancamos con una mano horrible, incluso cuando habíamos activado la habilidad para que limpieza Dragoncella hacia el cementerio, pero terminamos haciendo esto ya que teníamos a Mukama y ya teníamos a la criada. O bueno, no teníamos a la Mukama antes, simplemente que tocaba pues activar el efecto de la criada, mandar a la Mukama al cementerio, y ya que teníamos a su versión dragón en la mano, simplemente la descartamos, le invocamos especial, podemos activar su efecto y ya tenemos dos monstruos para poder hacer la fusión. Ya que activamos Mukama, vamos a añadirnos la fusión, vamos a extraerlo, invocamos compañía, revive, bueno, invoca, cocinera, añade, descarta, tenemos dos monstruos tipo dragón y vamos a poder invocar otra vez al sello hierático. Queda setear cartas, terminar turno y el standby phase ocurre lo que ya les he mencionado. Es muy fácil la verdad que para este deck poder tener grandes cartas que terminan brillando, y al final siempre, como ya les había mencionado, estas partidas van a ser para que vean qué tan poderoso termina siendo este primer campo, más allá de que puedan haber formas muy fáciles de pasar por encima sin necesidad de tanto vaina. Acá Kaimama la leyenda va a estar revelando sus cartas y al final termina invocando al Blue Eyes White Dragon. Vamos a hacer ahora a un Momo de ojos azules. Yo siempre estuve pensando que iba a estar jugando la trampa, no la verdadera, sino la otra que sí hubiese sido un dolor de cabeza jugar. Acá Dragon Spirit, bueno, Dragon Spirit de ojos azules, acá lo vamos a tributar. Y lo bueno de todo esto es que también, si no lo he mencionado, pues no targetea, así que le podemos devolver ese ojos azules y no puede responder. Acá se pierde la invocación porque estamos usando todos los espacios de nuestra zona de monstruos. Acá el bingo de Blue Eyes, acá está revelando toditos, está revelando el alternativo, está revelando los demás. Acá luz verdadera, nosotros lo vamos a negar porque es una carta que si no nos deshacemos de ella, pues más adelante puede ser muy molesto. Invocamos a media vez a modo de ojos azules otra vez, otra parte de su habilidad, va a revelar al Blue Eyes, se va a añadir el alternativo que no lo había invocado hasta ahora, más de los pozos que dejó en el campo. Revela, invoca el alternativo, Kaimama leyenda se va a estar para añadir otra carta más a la mano, se añade el Jet, va a activar el efecto de su dragón alternativo para destruirlos, pero nosotros tenemos Droplet porque realmente es muy importante tener esa carta en mano para poder seguir haciendo recovery y seguir invocando las fusiones. Empieza Dragoncella, invocamos a la cocinera, cocinera va a seguir buscando carta, va a descartar, pero ya tenemos lo suficiente para seguir haciendo jugadas. A media vez, como devolvimos un monstruo, pues lo podemos destruir, pero que activamos el efecto del Jet, pero mejor ahora que ya prácticamente su endphase que para más tarde, ¿no? Acá otra vez, compañía, utilizamos ambos monstruos, invocamos a Sheu, tenemos hasta un Kaiju para poder molestar al rival, que de hecho lo vamos a utilizar. Invocamos a la Makambu, acá vamos a atacar, vamos a destruir, se activa el efecto del Jet, pero nosotros lo vamos a negar con Sheu porque no había nada más que hacer para el rival. Importante haber deshecho de todas las cartas, especialmente de alma verdadera, porque tener más Blue Eyes que puedan ser inafectados o bueno, que no puedan ser destruidos también iba a ser una gran molestia. Lo bueno también de todo esto es que hemos visto los dos combos, cuando arrancamos con Mukama y cuando arrancamos con la cocinera, así que dentro de todo lo que tenemos pues hemos tenido de todo, ¿no? Con el One Card combo con Mukama, One Card combo con la cocinera y también combo cuando no arrancamos con ninguna de las dos, así que no le pueden decir que no estaba haciendo lo suficiente. Recuerden que todo esto se hace con mucho cariño. Aquí ya hemos visto todo el proceso del combo, acá se puede hacer un poco más largo porque tenemos el Striker Dragon, pero lo importante es ya aceleramos todo esto, ya hacemos como acá el campo. Y ahora sí, mecanismos medievales, acá va a estar revelando, acá ahora sí vamos a hacer la invocación por fusión. Dragoncella Sheu, la verdad que es un combo que ya es muy fácil, no es tan complejo quizás como otros combos que suelen extender mucho, pero lo bueno es que no solo de los combos que son cortos, sino que de paso también los campos que te dejan son realmente molestos. Acá primero pasamos con una negación, tenemos una disrupción y en el fase de batalla tenemos a una Dragoncella que te puede destruir cada vez que tengamos a un monstruo Dragon Maid que se devuelve a la mano y realmente es útil. Acá tributamos, lo vamos a devolver, acá vamos a jugar otro Dragon Maid desde el campo. Aquí es donde les dije el error que había cometido antes, no lo hagan. Aquí devolvemos, no podemos subirle cartas porque solo la ama de llaves destruye monstruos. Compañía, devolvemos, invocamos Sheu otra vez. Tenemos otra vez para hacer una negación, pero ya con el campo y con la magia continua ya tenemos lo suficiente porque con un campo vacío el rival no puede hacer absolutamente nada. Atacamos con Makamu, atacamos con Sheu y definimos otra partida. La verdad, ya les adelanto, van a haber partidas realmente similares, pero más que nada para que vean cómo juega mucho en torno a este deck. Va, resonadores, otra vez primeros, ya saben cómo es esto. Vamos a hacer, creo que, ¿sabe qué? Voy a hacer una mejor idea. Vamos a hacer un corte aquí y volvemos cuando sea el turno del rival.
Ok, ahora sí, vamos ahí, nos enfrentamos contra los resonadores. Recuerden, acá hacemos la fusión, aquí invocamos a Sheu y ya saben que todo sigue igual, no cambia absolutamente nada. Que si nos comemos un lava golem, que si tributan por casualidad a nuestro sello hierático, no hay problema. Aquí vamos a hacer, claro, sí, creo que también sirve esta partida para que vean unas interacciones que pueden ser realmente interesantes. Primero aquí hace cadena demoníaca y el rival decide seleccionar al sello hierático en vez de a la dragoncilla sello. Aquí, ¿qué va a pasar? Van a decir, bueno, te lo han negado completamente, y la verdad es que no, porque cabe mencionar de que el sello hierático, para activar su efecto, tiene como coste tributarse, y al tributarse, recordemos que la cadena demoníaca tiene que targetear una carta en específico a un monstruo para que ese monstruo no pueda atacar, y especialmente que sus efectos se vean negados. Pero como bien he dicho que el coste del sello hierático es tributarse, como que antes de que se resuelva su efecto, él ya no está en el campo. Por ende, si se enfrentan al deck y juegan este deck cadena demoníaca, si quieren forzar algo, pueden hacer una cadena demoníaca a la Sheu, que creo que sería el target más considerable, porque puedes tener dos opciones: o que prácticamente no te responda y tengas a la Sheu que está negada y eso está bien, o que te lo responda y que venga el ama de llaves, pero que ya has jugado en torno a un Omni negador que ya de por sí viene por parte de la habilidad, y que puedas ir haciendo tus jugadas dependiendo obviamente si es que tiene alguna carta seteada por el estilo. Bueno, dicho eso, continuamos. Resonador carmesí va a activar, va a invocar campo. Acá también resonador del alma va a añadirse a su monstruito el archimonio de los huesos, y aquí empieza a hacer las jugadas que hace tiempo que no veía de los resonadores, que ya no están tanto en el medio. Acá el cristalizado sí va a ser un problema si es que lo termino utilizando como sincronía, porque iba a destruirnos. Acá simplemente, como les he dicho, al final el efecto se terminó resolviendo y le terminamos devolviendo su dragón rojo archidemonio. Acá se tiene el efecto, pero no va a pasar nada. El archidemonio va a devolver la cadena demoníaca. Acá Gaia carmesí, vamos a dejar que resuelva porque no hay ningún problema. Dragón elevador rojo va a querer invocar de vuelta desde el cementerio a nuestro resonador carmesí, pero nosotros lo terminamos negando. Ama de llaves toca campo, Gaia carmesí se va a buscar carta, busca golem demoníaco, y el rival ya se gastó su special summon, su normal summon, no hay nada que pueda hacer, y termina la partida. Hasta aquí también, bueno, termina la partida, no, termina su turno. Hasta aquí bien, que ya la partida está completamente controlada, pero ahorita con esta jugada que va a hacer ahora el rival, pues me he acordado de otra interacción más. Recuerden muy bien que les dije que la compañía puede utilizar monstruos para fusión, incluso que estén desterradas. Pues esta interacción es muy graciosa, si se puede decir de esta forma, porque ya de por sí, haga lo que haga, ya la partida está resuelta, pero creo que esta es la forma en la que no se debería jugar un golem demoníaco. Va a activarlo para deshacerse nuestra media llaves, pero claro, esto lo hace durante la standby phase, bueno, durante la draw phase, y durante la standby phase justo tenemos los monstruos necesarios para volver a invocar a Sheu, tanto la ama de llaves, que está ahora desterrada por su carta, que por la dragoncella, que también la dragoncella Drakia. Así que utilizamos ambos como función. El rival se habrá quedado como what the fuck acaba de pasar, y sí, prácticamente una jugada, otra mala jugada del rival. Así que ¿qué queda? Invocamos desde la mano Bukama. Otra vez nos seguimos la malla continua, que nos viene bien para incrementarnos el ataque. Y olviden esa jugada porque ahí yo asumo que me equivoqué de carta. Así que queda dragoncella, vemos 3900, 2300, bueno, 2400, 3200 y 3100 por parte. Atacamos con uno, atacamos con otro. La verdad que también cuando está esta magia continua, el incremento de ataque que tienen todos es realmente increíble. Bueno, pasemos con la última partida. Y oh sorpresa, última partida y arrancamos en segundos. No me acordaba la verdad, y eso que esta partida recién la he jugado ahorita antes de empezar a grabar, por aún esperanza de conseguir buenas partidas. Como bueno, arrancamos en segundo, acá no va a haber corte, pero bueno, nos enfrentamos a los Varian, a este deck de agua que ahora sí están un poquito más potenciados. Pero bueno, ¿qué cartas tenemos para arrancar? Tenemos a Bukama, tenemos a la cocinera, que son prácticamente nuestras dos One Card Combo. Tenemos Droplet, que nos va a servir para negar, y tenemos a la Hospitalidad Dragoncilla, que también nos viene muy bien para poder tener todos los materiales listos en el cementerio. Acá sí vuelve a activar la habilidad Tiburón de Cristal. Acá se añade otra carta como lo es la Salpicadora Reanimadora, y que seguramente más adelante va a mandar al cementerio para poder hacer otra invocación más por exit, como lo acaba de hacer ahorita por parte de la habilidad. Acá invoca el César, que acá sí hubiese sido un muy buen problema. Tiburón Zumbido, invoca otro tiburón que ya ni sé cuál es, pero todos son iguales. El Abyss Dweller, que si te preguntas, ¿el Dweller afecta? A ver, digamos de que sí, pero no. ¿Por qué? Porque si te activan en turno, nuestro primer turno contra un Dweller, pues vemos de que al final no es que tengamos, o sea, la única carta que nos podría molestar es si nosotros tenemos la trampa en el cementerio. Y sería si es que, por ejemplo, ya estuviésemos en nuestro turno 1 y la carta del cementerio normalmente nos la guardamos cuando realmente sea necesario. Pero claro, el Dweller nos forzaría a activarla
pero creo que sería la única carta que simplemente nos incomodaría, pero no a tal punto de decir que no nos va a dejar jugar. Eso por si acaso. Acá sigue invocando tiburón del sueño. Es que hay un montón de tiburones, ¿no? Es tiburón de cristal, tiburón del sueño, tiburón del esto, de lo otro, la verdad. Y puede dejarte al final este campo, ¿no? Caballero Nash. 3 monstruos. Recordemos que aquí con este deck el Dweller no lo suele sufrir, pero ese Caesar siempre es molesto. ¿Qué hacemos? Dweller lo va a jugar, no nos afecta en absolutamente nada. Acá de frente Droplet, tiramos ambos monstruos y le negamos tanto al César como al Nash. El Dweller ya les he dicho que no nos afecta en nada, y aparte porque ya activa su efecto. Acá vamos a activar Hospitalidad Dragoncella, y por si acaso, esto lo digo porque también vale la pena mencionarlo, si te tiran Diddy Crow, como que sí, como que puede ser molesto, pero a la vez no, porque recordemos que lo que hace la Hospitalidad Dragoncella es invocarte un monstruo Dragoncella. No te dice selecciona un monstruo Dragoncella en tu cementerio o en tu mano, que bueno, en la mano no se podría, e invocarlo en modo especial, porque bueno, también cabe mencionar, y me corrijo ahí un poquito, que también te permite invocarlos desde la mano, así que si también lo tuvieran, pues prácticamente también sería una carta en la que sí se puede jugar bien, porque tu rival no sabe cuál carta tú vas a invocar, y a veces el Diddy Crow es simplemente para molestar un poco. Acá mandamos todo, Mukama va a activar su efecto, pero con Droplet nos termina negando, que si bien la búsqueda hubiese sido también necesaria, pero todavía podemos seguir haciendo jugadas. Dragoncella la compañía, vamos a invocar a la efímera, bueno, a la enfermera vamos a invocar a la cocinera. Cocinera va a buscar carta y va a descartar, pero ya tenemos los materiales listos, ya está todo para dejar como si este fuese nuestro turno 1 y solo podríamos destruir su duelo, la verdad. Y encima hemos robado la trampa, y por si se dieron cuenta por qué robamos 3 cartas, es que si nosotros arrancamos el duelo como segundo, a la hora de activar la habilidad podemos robar una carta más, nada más que decir. Criada, mandamos, ¿por qué? Porque vamos a estar devolviendo para intentar pasarlo, pero para nuestra mala suerte, su caballero Nash va a seguir con vida. Termina turno, el rival va a seguir haciendo sus jugadas, especialmente por la habilidad, se va a transformar ahí todo Power Ranger y va a robar la cartita de la magia subida de rango. Acá Dragoncella va a responder. Vamos a invocar a Sheo otra vez, ya tenemos nuestro negador, ya tenemos el campo completo que siempre queremos, y tenemos que jugar en torno a lo que tenga el rival ahorita. Invoca el Caos 104, que ni me acuerdo cómo se llama, pero ahí está, nos quiere destruir. Acá vamos a devolver 2 para que no pueda hacer más. Caballero Nash va a desacoplar, vamos a negar, y su carta también nos va a negar, pero nosotros tributamos para devolvérselo, que acá cometió un error en simplemente intentar negar cuando su carta también niega, ¿no? Niega mi negación, pero de todas formas me quiero limpiar todo el campo, le devuelvo, se va a haber negado, nos va a quitar una carta, 2000 puntos de vida menos, pero no importa. Vamos a activar el efecto, invocamos otra vez a la Mukama, Mukama va a buscar y el rival ya no tenía nada más que hacer, y con eso terminamos la última partida del video. Gente, esto ha sido todo por el video de hoy, la verdad espero que realmente les haya gustado el video, un deck que para mí con todo lo que he jugado, y a pesar de que le podría faltar una carta más para que sea mucho mejor, lo he sentido demasiado divertido, pero obviamente todos sabemos que cualquier deck que juguemos va a ser mucho más divertido cuando ya se aplique esta banlist, porque ya no aguanto los Therion. Como siempre, se agradece todo el apoyo que le están dando estos videos, y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.